Buenas tardes. Bien. Hola, allá Iraís, Yamilet, buenas tardes. Vamos a Buenas iniciar. tardes, maestro. Nos quedamos con los periodos vacacional, ¿verdad? Estábamos hablando en las vacaciones. Sí. Bien, ¿qué nos dice el artículo? Bueno, aquí estábamos viendo la presentación. Los años, vemos esta pequeña tabla, ¿no? Los años laborados, en eso nos quedamos la sesión pasada, ¿no? Y los días de vacaciones, veíamos que, por ejemplo, de un año, a partir de un año, a partir después, pasando los 6 meses, tenemos derecho a 12 días de vacaciones, y así sucesivamente se van incrementando hasta que ya a partir de los 6 a 10 años va a haber otro incremento, ¿verdad? De días. Estamos hablando de que vamos al finalizar hasta el 35 años, vamos a tener 32 días de vacaciones, ¿no? Los cuales en algunos casos podrán ser tomados de manera no aleatorios, ¿no? O sea, no sucesivamente, pues, ¿verdad? Podrán ser tomados en común acuerdo con el patrón, ¿no? Por cierto, antes de seguir, tienen tarea, ¿verdad? ¿Tienen tarea ahí? ¿Ya vieron en la plataforma sus tareas? Sí, profe, habla, bueno, la tarea que dejó es la de los sindicatos y las coaliciones. Yo ya la hice, pero tengo una duda. Si Dígame. yo saqué respuestas de la información que nos puso en las presentaciones, usted, allí cómo le pongo lo que es la bibliografía. Pues nada más cite me parece que hay un link, ¿no? No les da un link en la presentación. No, bueno, es que ve que puso, no es así de PowerPoint, es en PDF. Creo que PDF, es PDF. ya. De Es allí. es del autor, ahorita les digo qué autor es. Es Ricardo Méndez, es el Autor autor. Ricardo Méndez. Ok. Ajá, es Ricardo Méndez. Permítanme, les digo más datos de Ricardo Méndez. Es editorial McGraw-Hill y el año es 2000. El título es Derecho Laboral. Un enfoque práctico, José Ricardo Méndez Cruz. Es 2009. Ok, entonces para poner estos datos para que me bote lo que es la bibliografía, entonces. Sí, es Sí, correcto. bueno, gracias. Sí, ¿no? Y es importante que hagan su tarea porque esta semana les voy a dejar otra tarea, la cual va a ser. Sí, bueno, tienes la de, creo que sindicatos, ¿verdad? Bueno, pero les voy a dejar otra que también va a vencer pronto, porque tenemos que tener más material que me permita a mí evaluarlos, ¿no? Entonces, yo creo que la otra vencerá hasta por el 11 de agosto. Entonces, 11 o 12 de agosto. Perdón que los orille a que se pongan a trabajar muy duro, pero pues bueno, es parte, ¿no? Es parte del show, ¿no? De que tenemos que apresurarnos en algunas cosas. Y la otra, va a haber una conferencia el día martes, saber si van a venir. Es importante que vengan porque esta conferencia va a ser muy buena del nuevo modelo laboral
que va a ser impartida por Luis Alberto Pérez Velasco, que es encargado del despacho de la Dirección de Oficina Estatal de Puebla, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es importante porque seguramente se van a tocar algunos elementos de la nueva reforma laboral, ¿no? Y obviamente algunos esquemas que ya hemos visto, ¿no? Aquí de manera muy somera, en cuestión de que, pues, cómo desaparecen las juntas locales de conciliación y arbitraje, que creo, me parece que lo vimos desde las primeras sesiones. En la primera sesión creo que lo vimos. Y cómo desaparecen. Ahora, ¿cuál es la nueva jurisdicción? O quién es la autoridad jurisdiccional, que en este caso son los tribunales laborales locales, que están adscritos a al Poder Judicial del Estado, y a su vez, pues los centros locales de conciliación, que desaparecen a las juntas locales de conciliación y arbitraje. Que dicha reforma pues es muy interesante porque antes quien era titular de las juntas locales de conciliación y arbitraje era el ejecutivo local, y a partir de ahora pues se constituye como un órgano autónomo con patrimonio propio, descentralizado, etcétera, y entonces eso lo hace más interesante porque pues ya no interviene la autoridad, el ejecutivo, ¿no? Adelante, por favor. Y entonces, sí es importante esta conferencia del día martes, ojalá y si puedan venir, se puedan dar una vueltecita. Sí va a ser interesante porque seguramente nos van a dar el esquema de cómo cómo funciona, ¿no? O sea, y principalmente porque es el director de este Centro Federal de Conciliación que les va a dar el esquema completo, ¿no? Y podrá aclarar algunas dudas. Por ejemplo, en este mes se generó una jurisprudencia en la que se establece que los tribunales laborales no pueden corregirle la plana a los centros locales de conciliación, que es una jurisprudencia muy interesante porque se habían emitido dos tesis, una en contrario sentido, ¿no? Una en un sentido en el que decía que los centros locales tenían pues prácticamente dependían de los tribunales, ¿no? Y un tribunal le podía decir, oye, pues, ¿sabes qué? No hiciste tu correcta notificación, pues devuélvete a hacerlo, ¿no? Y en otra tesis decía, bueno, es que no, el sentido es que cada quien tenga su propia jerarquía, ¿no? O sea, no depende, no es jerárquicamente inferior el centro local del tribunal. Entonces es una jurisprudencia muy interesante porque con esto va a aclarar que en algún momento los centros locales van a tener una participación importantísima, autónoma, que si no se logra la conciliación en esa primera etapa, pues inmediatamente vas a tener que brincarte al tribunal, ¿no? Vas a tener que pasar a jurisdicción del tribunal y estás obligado, ¿no? A llevar ya todo el proceso en materia jurisdiccional, ¿no? Entonces, está interesante, les voy a compartir esa jurisprudencia. Yo sé que ustedes van a dedicarse a las cuestiones administrativas, no son abogados, ¿verdad? Pero muchas veces es importante tener conocimiento de ciertas cuestiones, ¿no? Que los abogados sí tenemos acceso, pero que les va a permitir a ustedes tener una perspectiva más amplia, ¿no? De algunas cuestiones. Y bueno, allá en los que están atrás de la pantalla, pues lo mismo, ¿no? La invitación está para la conferencia. Yo les invito, si hacen un esfuerzo en venir, va a estar muy bien. ¿Cuándo es la conferencia? El martes a las 12. A las 12 del martes. Martes a las 12. Si pueden. Desconozco. Seguramente sí, pero no lo sé. Sí, lo entiendo, ¿no? Pero bueno. Acá va a estar. Acá va a ser la... Sí, tengo entendido que aquí va a ser. Aquí va a ser, tengo entendido. Dice evento presencial. No sé, bueno, no dice dónde va a ser, si va a ser en el Centro Federal de Conciliación o va a ser aquí. Ya es una cosa que ahorita preguntamos y ya en el receso regresamos y lo verificamos. Pero bueno, estamos viendo los años laborados y días de vacaciones, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al artículo 80,
de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que correspondan durante el periodo de vacaciones. El artículo 81, las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. O sea, cumples tu año, trabajas 6 meses y tienes derecho a tus vacaciones, ¿no? A veces se presentan los casos que ya cumplí el año y luego ya quiero mi periodo vacacional. Vamos, tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Y devengar el tiempo suficiente y necesario. Bien, los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda. Es cierto, el Estado no siempre lo hace, ¿verdad? El Estado, así como vas, no, a veces no te emite ninguna constancia, ¿verdad? Ni nada de eso, y a veces ni siquiera te dan vacaciones, ¿no? Eso a raíz de lo que platicábamos la sesión pasada, ¿no? Que el Estado muchas veces no es el mejor patrón, sino al contrario, es el patrón que más, pudiéramos llamarlo, que te explota un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos aquí haciendo referencia a la cuestión de las relaciones individuales. Bien, artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son las causas justificadas para que te rescindan el contrato, que rescindan la relación laboral? Tengas 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón, sin causa justificada. No sé si les conté que me llegó un asunto que me decían, es que falté porque se murió mi abuelita y que luego se enfermó mi mamá y luego pues mi hijo pues estaba enfermo y no podía cuidar a mi hijo, ¿no? Y me corrieron injustificadamente. Pues es que el punto es que yo llevé recetas, ¿no? Pues sí, llevaste las recetas, pero la ley dispone que en el artículo 46, fracción décima, que no puede haber más de 3 faltas en un periodo de 30 días, ¿no? Y todo, sobre todo, sin justificar, ¿no? O sea, si puedes pedirle a lo mejor un permiso, ¿no? Y que te lo otorguen, ¿verdad? Y pues puedes a lo mejor faltar una vez más, ¿no? Para no ponerte en riesgo, ¿no? Bien, pero vamos a ver más adelante las causas de rescisión. Bien, ¿quién me ayuda leyendo? Ya. Adelante, por favor. Sí. La prescripción, ¿qué es Prescripción. Prescripción es la pérdida o adquisición de derechos por el transcurso del tiempo. En el caso de la prescripción, las vacaciones se tratan de que el trabajador pierde su derecho a disfrutarlas por el transcurso del tiempo y el patrón deja de estar obligado a concederles. En términos generales, los derechos laborales prescriben en un año, es decir, luego de un año se pierde el derecho a exigirlos. El derecho a disfrutar vacaciones se pierde luego de un año. Este plazo empezará a computarse al día siguiente de que se cumplan los 6 meses en los que el trabajador puede disfrutar sus vacaciones. En otras palabras, luego de un año y medio de servicios, si el trabajador no ha solicitado sus vacaciones, pierde el derecho de los mismos. Es correcto. Por eso pidan sus periodos vacacionales. Y a veces decimos, bueno, tengo 8 días de vacaciones, 15 días de vacaciones, me tomo la mitad, ¿no? Y luego me tomo los otros 7 o 8 días o los que falten y pues los dejamos pasar, ¿verdad? Y ya al final después ya Pero no son acumulables tampoco. no son acumulables. Entonces, sí es importante que tomen sus vacaciones. Ya vieron, la prescripción en sí, pues en efecto, es la pérdida de derechos, ¿no? Es como cuando, muy en el lenguaje de los abogados, ¿no? No, pues ya prescribió. Es muy común que digamos, es que ya prescribió tu derecho, por ejemplo, a demandar, ¿no? O sea, ya se te fue el derecho, ya lo perdiste, el derecho a poder demandar, ¿no? Entonces la prescripción tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Es una pérdida de derechos.
¿Sale? Entonces sí es importante que tomen sus periodos vacacionales. ¿Puedo cambiar? Sí, sí. Salario. Vamos a ver el salario. Salario es una retribución. Anteriormente, los romanos pagaban con sal. Entonces, pagaban con sal, ¿no? Entonces, por eso se le llama salario, ¿no? De ahí viene la palabra salario, porque en realidad se pagaba con sal. Lo que pasa es que la sal en los alimentos, pues siempre ha sido algo importante, ¿no? Aquí en Mesoamérica había guerras por cuestiones de la sal, ¿no? En otros, no tanto la sal, cuando había lugares donde no se producía sal, pues bueno, estaba el tequesquite, y ese tequesquite, que es un mineral igual como la sal que te sala los alimentos, pues fue causa de batallas, de guerras, ¿no? Entonces la sal pues fue importante. Entonces, ¿cómo te pagaban? Pues con sal, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra salario. Entonces es un dato ahí extra, ¿no? Por si alguna vez preguntaron, ¿por qué salario? ¿No? ¿A qué viene? Pues se pagaba con sal en la época de los romanos, ¿no? Bueno, Mario de la Cueva lo define como la retribución que debe percibir el trabajador por su trabajo. Es una retribución, ¿no? Tú, acuérdate que tú das pues tú haces un esfuerzo, haces una actividad física, ¿verdad? Mental, y esta debe ser retribuida. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos puntos de vista. Un punto de vista ve que el derecho del trabajo le ven desde un punto mercantil, ¿no? Bueno, pues tú estás vendiendo un servicio. Hay una relación mercantil. Pero hay quienes lo ven de otra manera, ¿no? Pues, y que es la que debemos verla. El derecho del trabajo y el derecho del trabajo y al trabajo, que son dos cosas diferentes, el derecho al trabajo, en realidad, pues tiene que ver o tiene que servir para que pueda subsistir. Pues es una realidad, ¿no? Sin el trabajo no subsistes. Entonces, es ahí importante el derecho al trabajo. De tal manera, entonces, que es una retribución que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que pueda conducir una existencia que corresponda a la dignidad de la persona humana. Que eso es fundamental, ¿no? Tener derecho a la dignidad. O bien una retribución que asegura al trabajador y a su familia una existencia decorosa. Fíjense que principalmente lo he notado mucho en los negocios de los chinos. Ven que ahí se han abierto últimamente muchos comercios de chinos, donde me ha tocado ver anuncios donde la paga es menor al salario mínimo, casi casi. En algunos es menor, en otros es el salario mínimo. Y bueno, la idea del derecho al trabajo es pues garantizarte una existencia digna. Por eso es que se pone como salario mínimo, se pone un mínimo en muchas partes del mundo de cuánto es lo que se te tiene que pagar. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir que accedas a estabilidad, que accedas a una calidad de vida digna, que tengas una vida digna, ¿no? Y que por ahí ya tengas acceso a una vivienda digna. Entonces, por eso es que se pone como límite un salario mínimo, ¿no? ¿Y nosotros qué manejamos? ¿Sueldo o salario? ¿Salario? Salarios. Le llaman sueldos, le llaman otros le ponen otros nombres, ¿no? El salario, en realidad, pues es que la ley lo determina. Es el salario, tenemos derecho al salario, ¿no? Una contraprestación. Otros le ponen contraprestación, otros le ponen retribuciones, ¿no? Es en general, es lo que no establece la ley, ¿no? Habrá quien lo llame de otra manera, pero en realidad es el salario. La principal obligación del patrón es retribuir el servicio recibido. Esa retribución es el salario. ¿Sale? La obligación principal del patrón es retribuir el servicio recibido. Esa es la retribución del salario. Aquí está el artículo 82. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
Se fija por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Salario por unidad de tiempo. ¿Me haces favor? El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra o por comisión a precio alzado o de cualquier otra manera. Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esta naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto siempre que se trate de un salario remunerado, así como el pago por cada hora de presentación de servicios. Prestación de servicio. Siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la planta en que se trata. Bien. Siempre es importante considerar, como lo dice el artículo 83, que amén del salario que podamos recibir, ¿no? Las prestaciones de seguridad social, que también es fundamental. No todos los dan, estamos de acuerdo, esa es una realidad. Por ejemplo, las personas que están en los negocios, no siempre les dan las prestaciones de seguridad social, o las personas que ayudan en casa, ¿no? Tampoco les dan. A pesar de que ya está regulado y que está exigido que ahora si contratas a una persona para trabajar en casa, pues debes de ofrecerle seguridad social, ¿no? Y bueno, siempre y cuando también se respeten los derechos laborales, ¿no? La unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo? ¿Qué se les ocurre que pueda ser la unidad de tiempo? Una jornada, ¿no? Por unidad de obra, ¿cuál puede ser la unidad de obra? Una actividad, ¿no? Una actividad en particular, ¿no? Una construcción, una actividad muy precisa, ¿no? Por comisión, algo que, por ejemplo, manejan los que trabajan en las agencias de autos, ¿no? O aquellos que trabajan en las financieras, que dicen, bueno, los primeros 3 meses te pago salario y a partir del cuarto mes ya se te paga por comisión, ¿no? Y las comisiones, bueno, pues ya también debe establecerse en el contrato, ¿no? Si eres comisionista, y cuánto debe ser la comisión que debes de percibir, a partir de qué monto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay quien te paga salario y comisión, hay quienes únicamente son comisionistas, como los que venden, me parece que los agencias de autos únicamente son comisionistas, ¿no? A precio alzado o de cualquier otra manera. Ahorita vamos a ir viendo también más adelante estas cuestiones. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso podrá ser inferior al que corresponde a una jornada diaria. Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra. Muchas veces te dan una herramienta que ya está dañada, ¿no? Y después te culpan, ¿no? Pueden culpar, ¿no? Es importante también. Incluso si te dan una herramienta, pues señalar un inventario de cómo recibes esas herramientas, ¿estamos de acuerdo? El estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. Es necesario, ¿verdad? Realizarlo cuando me entregan una herramienta. Claro, es que hay que tener un respaldo. ¿Cómo estás recibiendo la herramienta? Aunque tú no me lo des, yo lo tengo que hacer. Sí, sería importante, ¿no? Hay algo que se llama cuidarse en salud, ¿no? Y uno cuidarse en salud es cuando te entregan, por ejemplo, me entregan ahorita esta computadora, yo la voy a estar laborando a lo mejor todo el tiempo, ¿no? Y entonces pues hago un inventario, pues tiene su mouse, tiene su micrófono, tiene su camarita, ¿no? Está en estas condiciones, y si no camina, no funciona, pues lo notifico, ¿verdad? De manera oficial, con un correo electrónico o por escrito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en dado caso que sufra algún daño, pues, de todos modos es un desgaste natural que no me van a poder. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, en algunos casos sí es importante tener un inventario del tipo de ello. Es parte
cuidarse en salud, ¿no? Ok. Salario fijado por unidad de tiempo. Es quizá la forma más común de determinar el salario. Se le paga al trabajador por el tiempo que dedica al trabajo, o sea, el tiempo que está a disposición del patrón para prestar los servicios. Vas a trabajar una jornada de 8 horas, ¿no? Y se te va a pagar por cada 15 días, ¿no? Cada 15. O se te paga por mes. ¿Estamos de acuerdo? O se te paga semanal. ¿Sí? También puede ser semanal. O algunos les pagan diario, ¿no? Algunos semanal, algunos mensual, otros quincenal. El caso de trabajo por destajo es otro. El trabajo por destajo es por, como te voy a poner el ejemplo. Un albañil, exacto. Sí, ¿Qué dices? Tú me entregas, yo te voy a cobrar por esta barda 1,000 pesos, ¿no? Pues ya él sabe si la hace 1,000 pesos y te la hace hoy, te la hace en 2 días o te la hace en 15 días, ¿no? Pero él te va a cobrar esos 1,000 pesos, ¿no? Ahí corresponde el salario por destajo. En esta forma de determinar el salario no importa la productividad del trabajador ni la cantidad de unidades producidas. Simplemente se determina por un espacio de tiempo diario, semanal, quincenal, mensual, etc., ¿no? Salario por unidad de obra o a destajo, ahí está. No importa el tiempo de producción, sino la cantidad de unidades terminadas. Lo que importa es el resultado, ¿no? Pues es eso, la barra, ¿no? Tú me la entregas, ya sabes lo que o sea, yo te voy a pagar por ella. Por eso es importante que se determine la naturaleza de la misma, según el artículo 83. Así como la cantidad y calidad de los materiales y el estado de la herramienta puesta a disposición del trabajador, ahí está lo que estábamos mencionando, ¿no? Por parte del patrón para realización del trabajo. Siempre es importante determinar eso. La cantidad pagada por las unidades producidas no podrá ser nunca inferior al mínimo. Aquí viene el cuidado a la dignidad, ¿no? A un salario digno. El salario digno que te permite vivir dignamente, ¿no? Que te permite acceder a los mínimos básicos de bienestar, pues deben ser que debes de cubrir mínimo el salario mínimo, pues, ¿sí? Menos no. El salario mínimo es lo más bajo que puedas pagar. Pero hoy es muy complicado el salario mínimo. Sí, sí. Estaba más castigado, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Que estaba en 80 pesos, ¿no? 68, algo en algunos. En la frontera norte es más alto el salario mínimo que aquí en el centro y sur del país, ¿no? Por los costes de vida, ¿no? Sigue estando castigado, sí, son temas de inflación, ¿no? Que ahí también se puede acordar en el contrato, ¿no? Que a lo mejor los incrementos pueden ser salario, pues pueden ser de acordes a la inflación, ¿no? Partes con el salario mínimo, pues puedes convenir. Y es necesario que en el contrato el momento a lo que se tiene que hacer Conforme lo establezcas con el patrón, ¿no? Sí, obviamente habrá patrones que pues, no lo contemplen, ¿no? Porque pues la idea es no los incrementos darlos a partir de la productividad, ¿no? En estos casos, en algunos casos dicen, bueno, ya llevas ciertos años trabajando conmigo y ciertos periodos de productividad muy buena la tuya, pues se te dará un incremento, ¿no? O sea, no le conviene al patrón, pues, a pronto. La cantidad pagada por las unidades producidas no podrá ser nunca inferior al mínimo. El número de cantidades que el trabajador pueda producir en un día deberá ser tal que le permita recibir por lo menos un salario mínimo por ese día. De igual manera, el salario de destajo debe ser suficiente para que con él se cubra el pago del 7º día. Por lo anterior, es común que el salario por obra determinada se complemente con un salario de garantía que normalmente es determinado por unidad de tiempo. Un albañil, ya que poníamos ese ejemplo, ¿verdad? Cuando debe hacer sus cálculos, ¿no? De que te va a cobrar 1,000 pesos por su barda, por la barda, ¿no? Por poner las cadenas, te va a cobrar
por poner las bardas, las columnas, por poner los cimientos, por poner todo lo que conlleva que la barda no se caiga, ¿no? Pues deberá ser calculado considerando, pues, como mínimo el salario mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer sus cálculos. Eso es algo que ustedes como que van a estar trabajando en un área administrativa, ¿no? Van a tener que calcular a partir de ello, ¿no? O sea, no, nunca menor al salario mínimo. El chiste es que si vas a construir una barda y vas a colocar los que son las bardas, perdón, las columnas, colocarles el cemento, etcétera, ¿no? Fincar toda una barda bien, pues se deberá cobrar más del salario mínimo, ¿no? Deberás de calcularlo a partir del salario mínimo. No lo calcules menor al salario mínimo. ¿Me explico? Profe, ¿es legal que los trabajos te digan, no te voy a dar seguro social, pues lo voy a pagar? Pues eso te permite a ti contratarlo, ¿no? Por fuera, ¿no? Que tú lo contrates por fuera. ¿Por qué lo hacen? Para que, porque les conlleva el pago de cuotas, les conlleva ciertas obligaciones, ¿no? En materia fiscal, que a ellos no les conviene, ¿no? O sea, por lo cual lo hace que no sea legal. ¿Sí me explico? O sea, aquí hay algo que es el ser y el deber ser. El ser está establecido aquí en la ley, ¿no? El deber ser más bien. El deber ser está establecido en la norma. La norma te está diciendo, bueno, tienes que dar prestaciones, dar lo que corresponda, como por ejemplo aguinaldo, prima vacacional, seguridad social. Pero ya en el ser, diferente. Ya en tu actuar, es diferente. Y todos los patrones tienen su propio actuar, ¿no? Que quede fuera de lo legal, sí, muchas conductas que quedan fuera de lo legal. Sí, hay muchas conductas que quedan fuera de lo legal. Pero insisto, o sea, uno de ellos es tratar de no pagar impuestos de cierta forma. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Bien. El artículo 85 dice, bueno, el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo. El importe del salario se tomará en consideración la cantidad y calidad del trabajo, el salario por unidad de obra. La retribución que se pague será tal que para un trabajo normal en una jornada de 8 horas dé por resultado el monto del salario mínimo por lo menos, ¿no? O sea, mínimo al día. Y eso también aplica en el destajo, ¿no? O sea, al día, pues mínimo si vas a pagar que sea el salario mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Nunca menor al salario mínimo. Si vas a hacer cálculos de cuánto vas a cobrar, mínimo el salario mínimo. ¿Me explico? Perdón. Artículo 86. Trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, ¿no? Vamos aquí, este cuadro me pareció importante que lo analicemos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que no integran el salario? Me van diciendo. Vacaciones, aportaciones al Infonavit, tiempo extra. Los que sí integran al salario, la cuota diaria, el salario por cuota diaria, la despensa, ¿verdad? Prima vacacional, vales de cualquier tipo, ¿no? Hay quien, por ejemplo, paga con vales, que es algo, y es lo que comentábamos, el ser y el no ser, ¿no? Hay quien... Yo conozco un asunto donde el Estado está pagando con vales, o sea, te paga el salario mínimo y el salario integrador pues está a partir de vales, ¿no? Eso se supone que... Una prestación, una prestación. No, pues es que se integra como forma parte del salario, ¿no? Los vales.
Sin embargo, no es legal. Hay por ahí una jurisprudencia, a ver si la voy a buscar, donde dice que ¿cuál es la finalidad del derecho del trabajo? ¿Cuál es la finalidad del salario? Pues poder vivir dignamente, ¿no? Y evitar lo que antes se usaba, la tienda de raya, ¿no? Pero hay quien te da un vale y te dicen, mira, ¿qué crees? Te doy este vale para que compres en esa tienda. Pero esa tienda resulta que te da más caro. Pero también considerar una tarjeta. Una tarjeta viene a suplir los vales, ¿no? Ya, o sea, ahí te dan tu tarjeta de vales, ¿no? Sí. Y solamente la puedes gastar en Soriana, pero pues si tú quieres comprar en la gran bodega, que es más barato. Como que ahí hay una restricción, ¿no? Y se da especulación de que a lo mejor tiene algo que ver. Por eso hay una tesis, la voy a buscar, y para que salgamos de este tema, Porque de esta duda. en todos los vales se vuelve, no es como una prestación, sino forma parte. Ahí dice, conceptos que integran el salario. Salario. Vales, sí, ok, te dan tus vales de despensa, ¿no? Vales de gasolina, La prima vacacional, sí, el aguinaldo, sí, vacaciones. impuestos sobre productos del trabajo pagados por el patrón, comisiones, compensaciones por vida cara, son los sobresueldos. Comisiones. Las compensaciones por vida cara, pues son prestaciones, bueno, son conceptos que te van a integrar en el salario. Por ejemplo, tú ganas 10,000 pesos, pero te van a dar una compensación mensual. Tú ganas 10,000 pesos al mes, 5,000 quincenales. Y entonces te van a pagar una compensación mensual de 10,000 pesos. Entonces tu salario van a ser 20,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Salario neto mensual. ¿Sí? ¿Cuáles los que no integran al salario? Pues las aportaciones al Infonavit, ¿verdad? Y por eso está el artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, también la habitación. Hay algunos que les pagan con habitación. Prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Que le den algo para vivir y con eso te pagan. No sé, te mandan a otra ciudad del estado. Hay fábricas que tienen pequeñas viviendas, tienen departamentos. Entonces tú te vas a cubrir tu trabajo en tal fábrica y te dan una vivienda, ¿no? Ya no pagas la renta, pero pues ellos están pagando a lo mejor la renta. Pasa en las consultoras. Pasa mucho en las consultoras. Los horarios. Sí, por ejemplo, él está pidiendo, no ahora algunos vendes, pero algunas personas también saben. Sí, por ejemplo, en Audi, me parece los que están en ¿cómo se llama el municipio? En Ciudad Modelo, sí, exacto. En Ciudad Audi, pues. En Ciudad Audi, pues hay un montón de edificios, ¿no? De departamentos. Algunos te los paga al misma Audi, ¿no? Algunos les paga, por ejemplo, a los alemanes les paga, me parece que la vivienda, la habitación, y les dan casa, ¿no? Son algunos de los ejemplos que por lo pronto ahorita me acuerdo, ¿no? Se me ocurren. Bien. Aguinaldo, para pagar al trabajador una cantidad equivalente a 15 días de aguinaldo. O sea, como mínimo te deben de pagar 15 días, ¿no? Hay otros, por ejemplo, en el gobierno te pagan en algunos lugares 45 días a partir del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Hay otros que en la iniciativa privada pues, te pagan más de los 15 días, ¿no? Es de acuerdo también al contrato colectivo, a los acuerdos que hayan llegado, ¿no? Y el aguinaldo es calculado en base al salario antes del 20 de diciembre de cada año. Si no te pagan el 20 de diciembre, antes del 20 de diciembre, tú ya puedes acudir a las instancias correspondientes, en este caso el tribunal laboral. Pero, ¿qué pasa? Que sancionan al patrón. Y en caso de que no concluyas el año, ¿no? Ya te corrieron a los 8 meses
No te van a pagar proporcional a los 8 meses. Vamos a abrir esta tesis. Salario, el aguinaldo es parte integrante del mismo. Vamos a ver qué nos dice esta tesis jurisprudencial. Todo esto viene en el examen, compañeros. Pues de una vez les voy advirtiendo, ¿verdad? Tengan acceso, las presentaciones ya están cargadas, ¿eh? Entonces pueden tener acceso a ello. Le dan clic ahí en las letras moradas y tienen acceso a las jurisprudencias. No va a venir las jurisprudencias en el examen, ¿verdad? Pero Nada, porque no, ya sería mucho, ¿verdad? Pero sí son lo básico, ¿no? Lo elemental, ¿no? Pero miren, aquí es importante el salario, el aguinaldo es parte del salario, integra parte del salario. ¿Qué dice Enrique? Ah, bueno, adelante. de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. Permíteme tantito, déjame compartirlo en la pantalla. Ah, sí, sí. A ver, para que tengan acceso. Están Iraí, sino, y me parece, Yamilet también. A ver, para que tengan, ya todos tengan acceso. Adelante. Buenos días. De lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. Gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo de manera ordinaria o permanente. Es decir, todo aquello que habitualmente se sume a la cuota diaria estipulada por consecuencia inmediata del servicio prestado, ya sea que derive del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo o de cualquier otra convención e incluso de la costumbre. Ahora bien, si se toma en consideración que, por un lado, ante la necesidad de los trabajadores de hacer frente a los gastos de fin de año, en el artículo 87 de la ley citada, se consagró el derecho de los trabajadores al percibir el aguinaldo anual o su parte proporcional y se fijaron las condiciones mínimas para su otorgamiento. Esto es, que se pague antes del 20 de diciembre de cada año en cantidad equivalente cuando menos a 15 días de salario, lo cual puede ser mayor si así lo acuerdan las partes, y por otro, que al ser de un derecho de los trabajadores que como tal es irrenunciable en términos de los artículos 123, apartado A, fracción 27º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y quinto, fracción 8 de la Ley Federal del Trabajador de Trabajo, se incluye que el pago de esta prestación forma parte de las gratificaciones a que se refiere el artículo primeramente invocado y, por tanto, es computable para la integración del salario para efectos indemnizatarios provenientes de un reajuste de personal cuando existe convenio entre las partes. Aquí quiero hacer un paréntesis. O sea, nos está mencionando que es, por ejemplo, cuando hay una indemnización, ¿no? Como concluye la relación de trabajo, el aguinaldo debe formar parte de la indemnización. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, debe ser considerado parte del salario. ¿Sí? El aguinaldo. Adelante. En consecuencia, las cláusulas de los convenios individuales o colectivos de trabajo que no representen, que no se respeten, Perdón, ya. Que no respeten este derecho o cualquier otro beneficio que un mínimo establezca la Ley Federal del Trabajo en favor de los trabajadores, se entenderán sustituidas por lo previsto en este ordenamiento legal, por así disponerlo, el primer párrafo de su artículo 3º transitorio, y solo quedarán vigentes las cláusulas que superen esos mínimos en términos del segundo párrafo de ese ordenamiento.
Bien, bueno, eso ya son cuestiones ya más de fondo, que se refiere a que, bueno, o sea, aquellos contratos en los que se establezcan los mínimos, ¿no?, que deberán ser cubiertos, se quedan, ¿no? Y en casos de que no puedan ser cubiertos o que no se consideren los mínimos legales, pues esas se tendrán por no vigentes. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento. Pero bueno, aquí lo importante de esta tesis, de esta jurisprudencia es eso, que el salario es, el aguinaldo forma parte del salario, ¿no? Integra parte del salario, que es lo fundamental, ¿no? Y que sobre todo pues forma parte de cuando para fines indemnizatorios también se debe de considerar el salario, ¿no? Como parte integrante del salario. Bien, voy a dejar de compartir y pasamos a la presentación. Bien, otra prestación es la prima de antigüedad. Asciende a 12 días de salario por año laborado efectivamente. Existe un límite mínimo y un máximo en el salario para calcular la prima de antigüedad. Si el salario diario del trabajador es inferior al mínimo, se calculará la prima de antigüedad con el salario mínimo. O sea, suponiendo que te paguen el salario mínimo, la prima de antigüedad la debes de considerar a partir del salario mínimo, ¿no? Que aquí es contradictorio, porque hay algunos puntos que son contradictorios, ¿no? Se supone que pagarte el salario mínimo es violatorio de la ley. Aquí menciona que, bueno, en dado caso, en el supuesto que te paguen menos del salario mínimo, o sea, no debiera de ser contemplado, ¿no? Claro. Es contradictorio. Vamos a seguir encontrando en la normatividad muchas contradicciones, por eso son las jurisprudencias, por eso son las tesis jurisprudenciales, porque esas son las tesis, son las que nos van a poder resolver estas contradicciones que se encuentran en la norma. El salario diario del trabajador es inferior al mínimo, se calculará la prima de antigüedad con el salario mínimo. Si el salario es mayor del mínimo, pero no excede del doble del salario mínimo, o sea, se toma como base para el cálculo la cantidad recibida por el trabajador, pero si el salario diario del trabajador excede del doble del salario mínimo, la base para el cálculo de la prima es 2 veces el salario mínimo, ¿no? O sea, como máximo va a ser el doble del salario mínimo. La prima vacacional es del 25%, ¿verdad? Sí. La prima de antigüedad es una prestación que se paga al trabajador en el momento de concluir la relación de trabajo y solo en los supuestos mencionados. Por eso siempre lo vamos a ver en las demandas, cuando nos llegue alguna demanda, cuando nos están demandando, y por la rescisión de algún trabajo, ¿verdad? De manera injustificada, que también puede darse, pues ahí hay que considerar que la prima de antigüedad va a venir en la demanda, ¿verdad? Y si es un despido justificado, aún así de la ley de admisión, por ejemplo. Y sí, la prima de antigüedad. Otros tipos de salario, ahí están. Salarios por comisión, precio alzado. Ahora sí, aquí hay para que todos vean. ¿Quién lee el primer párrafo? Salario por comisión. Sí que Adelante. salario por comisión se entiende por comisión el porcentaje que percibe un agente sobre el producto de una venta o negocio. En materia de la comisión, necesariamente un porcentaje puede ser una cantidad fija sobre el producto del mismo. Muy bien. Por ejemplo, el auto. El auto. Tú vendes un auto, pago un pago. Exacto, hay comisiones, ¿no? El comisionista, ¿no? Es común que te paguen un porcentaje, ¿no? Yo sé de algunos, por ejemplo, alguien me comentaba que, por ejemplo, en Porsche pagaban un porcentaje por la venta de un auto, ¿no? Entonces, pues les iba muy bien, ¿no? Porque pues eran porcentajes muy buenos, ¿no? En otros casos, en otras agencias, me parece que te pagan únicamente una cantidad, ¿no? Ah, pues tú vendes un carro, te voy a pagar 3,000 pesos, pero así venda un carro de 300,000 pesos, otro de 500,000 pesos, te voy a pagar 3,000 pesos, ¿no? Al final. Pero eso deberá estar establecido en el contrato, ¿no? Bien. ¿Quién me ayuda con salario a precio alzado? Bien, adelante. Sí. Adelante. Salario a precio alzado. Esta forma de determinar el salario es similar al determinado por unidad de obra, es decir,
por producto terminado. La diferencia entre ambos es que, mientras en el salario por unidad de obra el patrón aporta los materiales y herramientas, en la determinación a precio alzado, el trabajador aporta tanto los materiales como las herramientas para la realización de la obra. Es correcto. Un ejemplo, vamos a suponer que Justamente puede ser el mismo albañil, ¿no? puede ser un albañil, puede ser un herrero, igual, ¿no? Exacto. Un herrero te dice, bueno, pues sabes que yo proporciono los materiales y las herramientas, ¿no? Y para poder realizar esta escalera, ¿no? Entonces te va a cobrar eso y te va a cobrar su salario, ¿no? Su trabajo, pues. El material y ahí con el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos avanzando. De cualquier otra forma. Sí. No, ya ni yo. La ley reconoce otras formas de determinación del salario, las cuales se incluyen en general en la parte de trabajos especiales, que eso lo vamos a ver, los trabajos especiales, y entre ellos se encuentran salario por viaje en buques, salario por kilómetros recorridos, en autotransporte, salario por funciones, trabajadores, actores o músicos, salario por temporada, deportistas, salario por actuaciones, actores o músicos. Por ejemplo, salario por actuaciones, pues tú contratas al Alejandra Guzmán, ¿no? Y tú ya sabes que le vas a pagar un salario. Contratas a un viaje por buques, ¿no? O sea, vas a pagarle por el tiempo que va a estar trabajando en el buque, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver ya más adelante. Salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Es el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en orden material. Es lo que les decía. Calidad de vida, ¿no? Dignidad, vivir con dignidad. Ese es el respaldo de la idea del salario mínimo. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación. Ya hemos visto que para el norte del país el salario mínimo es más alto y todo por el coste del salario de vida, que es más bien el coste de nivel de vida, que es mayor que el que prestamos aquí en el centro sureste del país. Bien. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo los casos siguientes. Vamos a ver qué dice el artículo 110, fracción quinta. Voy a dejar de compartir y voy a abrir la Ley Federal del Trabajo. Bien, vamos a hacer una pausa. Son 12:56, nos vemos unas 6. Y seguimos con esto. Sí, profe, gracias.
¿Qué les cuento? Gracias, Un montón de historias. Bueno, vamos a seguir. Como anuncio, gracias Enrique, ya tenemos el dato. La conferencia va a ser el martes a las 12 en la sala de usos múltiples aquí del. ¿No va a ser proyectado? ¿No va a ser transmitido? Ah, bueno, ya de entrada ya sabemos que va a ser aquí entonces en la universidad, ¿no? Pero me Entonces, imagino que sí, siempre lo transmiten. Sí, siempre lo Este transmiten. martes. Sí, siempre lo transmiten. bueno, pues Sí. todos modos se les hace la invitación para Sí. que estén presentes, ¿no? Sí, mandan el link. o la maestra Carmen. Ah. Siempre. Sí. Perfecto. Aunque no le pregunté, pero sí, siempre hacen eso. ¿Qué dice el artículo 110, fracción quinta? El artículo 110, fracción quinta. Dice, los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo en los casos y los requisitos siguientes. Paga de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, ¿no? O sea, sí se puede anticipar el salario, ¿no? O sea, hay días que tienes una deuda, ¿no? Y dices, oye, ¿me puedes adelantar un mes de salario o la mitad del salario, ¿no? De un mes y ya sabemos que es puede haber ahí un ajuste, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías y adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Por ejemplo, un caso que me tocó fue de una persona que le dieron un vehículo nuevo y así como salió fue y se fue a estampar atrás de un carro, de un camión. Y entonces, bueno, pues ahí en ese caso pues hubo una pérdida del carro, ¿no? No se le descontó como tal, ¿no? Pero sí hubo hubo esa intención de descontarle, ¿no? Mas no se logró el descuento. Bien, la cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que convengan al trabajador y el patrón sin que pueda ser mayor 30% del excedente del salario mínimo, ¿no? Perdón que le interrumpa. Entonces, el joven que estrelló el carro, ¿no le cobran? No, había la intención de cobrarle, ¿no? Había intención, pero no estaba no No, estaba obligado a reparar el daño. No, porque al final fue un error, ¿no? Y gracias a ese error, pues se cometió una pérdida para la empresa, ¿no? Okay. Obviamente, pues ya se hizo valer el seguro, entre otras cosas, pero no se le quería cobrar a él la reparación. La reparación. Sí, pero... Y que le digan, no, sabes que pagan deducible. El deducible sí, ahí sí le entró, ahí sí tuvo que pagar el deducible, ¿no? Pero fue de manera subsecuente. Ajá, o sea, fue así como meses sin intereses prácticamente, ¿no? O sea, para pronto. Gracias. Pago de la renta que se refiere al artículo 151, que no podrá exceder del 15% del salario. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. ¿Cómo? Porque el pago de la renta no podrá exceder el 15% del salario o de cualquier salario. El pago de la renta que se refiere al artículo 151. Vamos a ver qué nos dice el 151. Las habitaciones que se dan a arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por
del medio por ciento mensual del valor catastral de la finca y se observarán las normas siguientes. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de habitabilidad. Bueno, ¿qué tienen obligación los trabajadores? Pagar la renta, ¿no? Cuidar de la habitación. Subarrendar es una prohibición que tienen los trabajadores. Y entonces, estamos en... De tal manera que el pago de la renta, que se refiere ese artículo, ¿no? No podrá exceder del 15% del salario. O sea, no puedes tú cobrarle el 50% del salario en el arrendamiento, ¿no? ¿Sabes qué? Pues se te dio habitación, se te va a cobrar el 50%, ¿no? de la renta, porque te dio una casa enorme. Bueno, en dado caso, pues mejor consigues un departamento donde puedas cubrirle tú el 15%, ¿no? del arrendamiento. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Ahí se pueden descontar, ¿verdad? Se le descontará el 1% del salario, que se refiere al artículo 143 de la ley. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores expresen su conformidad. Acuérdense que estamos hablando siempre de esa relación de convenios, de acuerdos entre el patrón y el trabajador, ¿no? La segunda caída se aplica como convenio. La semana caída, sí, claro. Puede ser, bueno, un acuerdo, ¿no? Como un acuerdo. Y esa te la pagan al final del periodo laboral. Es correcto. De hecho, ahí te pagan todo lo que digamos el ajuste de pagar, final. Es correcto, es como un reajuste, ¿no? Uh-huh. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, ¿no? También se descuenta, ¿no? Ahí cuando te descuentan el 25%, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones de los jueces que, bueno, sentencias de los jueces, resoluciones, donde de entrada, pues, te descuentan el 25%, ¿no? Entonces, llega tu descuento y te lo aplican sobre tu salario, ¿no? La quinta, pago de pensiones alimenticias. A eso se refería, ¿no? Bien. Pago de rentas, a que se refiere el artículo 151. O sea, no más del 15%, ¿verdad? Pago de abonos para cubrir préstamos. Ya esto ya lo vimos, ¿verdad? Reparto de utilidades. Vamos a ver el reparto de utilidades cómo es. Y vamos a ver que el reparto de utilidades lleva un procedimiento específico. Y lo vamos a ver el día de hoy. Pues como veremos, o sea, sabemos que todo el objetivo de cualquier empresa o sociedad mercantil es ganancia, ¿no? Es el lucro. ¿Estamos de acuerdo? Y de tal manera que esas ganancias pues, son posibles gracias a los trabajadores, ¿no? A la fuerza de trabajo. Por eso es que gracias a la fuerza de trabajo se considera que el patrón comparta esa ganancia con los trabajadores, ¿no? Y eso se conoce como reparto de utilidades o participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Hay un Comité Nacional Mixto de Protección al Salario. Este Comité Nacional Mixto de Protección al Salario establece todo el procedimiento que se debe llevar a cabo para el reparto de utilidades, para decretar las
el porcentaje que se debe de pagar en la participación de utilidades. Y bueno, este documento que forma parte del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, quería que ustedes lo conocieran, ¿no? Que es ahí donde se determina el porcentaje que se va a pagar en materia de utilidades. Y ese varía dependiendo. ¿Perdón? Varía dependiendo de la empresa. No, vamos ahorita a verlo, ¿no? Aquí está, dice, se va a establecer, ¿cuáles son los fundamentos para establecer el proceso de participación de las utilidades? El artículo 123, apartado A, fracción novena, eso es importante, esto sí es de examen, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 93, fracción 14ª de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y ellos van a establecer el proceso de la participación de las utilidades, la formación de una comisión mixta, la formulación de proyectos, los tiempos de pago, en general, cómo debe de cumplir este derecho el patrón y qué puede hacer el trabajador en caso de que no se le pague. ¿Sí? Ahí está, este párrafo es muy importante. Lo voy a subir también a la plataforma para que tengan ustedes acceso a él. La participación de los trabajadores en las utilidades se otorga por cada uno de los patrones que tengan actividad de producción o distribución de bienes y servicios. Por ejemplo, para el año 2009, que sigue todavía vigente, ¿no? La Comisión Nacional para la Prestación de los Trabajadores de las Utilidades de las Empresas es la encargada de fijar el porcentaje de la renta gravable determinada al que tienen derecho los trabajadores, que es del 100% según la resolución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de Utilidades el día 3 de febrero del 2009. ¿Qué quiere decir? Que lo que se les va a pagar a los trabajadores, lo que tienen derecho los trabajadores a que se le pague de utilidades, es el 10%. Aún sigue vigente esta resolución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de Utilidades, del 3 de febrero del 2009. Sigue vigente. ¿Qué es cómo se va a determinar? Pues a partir de las circunstancias como se encuentra el país. Esta comisión que es nacional, ¿sí? Es la que va a determinar cuál es el porcentaje que deberá ser pagado a los trabajadores. ¿Me explico? O sea, no es que diga una empresa, no, pues hoy te voy a pagar el 15%, hoy te voy a pagar el 8%. No, aquí está determinado. Por eso es importante esta hojita. Se las voy a compartir para que lo tengan. ¿Qué dice? Vamos a ir viendo este documento antes de seguir con la presentación, ¿les parece? Sí. ¿Qué dice el artículo 123, fracción A, inciso A, fracción novena? Los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. ¿Quién regula, quién emite estas normatividades? La Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno, y se va a fijar el porcentaje de utilidades que debe repartirse entre los trabajadores. Por eso les digo, no es a libre albedrío de la empresa, ¿no? No es que la empresa diga, no, pues hoy te pago el 5% de utilidades. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que sea justo, ¿no? Que no haya, la idea es que haya un equilibrio, ¿no? Me explico, en las utilidades, ¿no? El hecho de que tenga utilidades, insisto, es gracias a la fuerza del trabajo, del trabajador, ¿no? Entonces, sin la fuerza del trabajo, imagínense, si no se pagaran las utilidades, pues los patrones estarían haciendo más ricos de lo que ya se han hecho muchos, ¿no? O sea, sería totalmente. Entonces, aquí lo que se pretende es un equilibrio. ¿Me explico? Bien. La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. O sea, todo tiene que ver con la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país,
el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. O sea, que tampoco puedan ser excesivas, ¿no? O sea, que después se puedan que pueda haber excesos, ¿no? En los reclamos de las utilidades, ¿no? Del reparto de utilidades, que haya un contrato colectivo, un sindicato que diga, oye, pues a mí me pagas el 50% de utilidades, ¿no? Oye, pues no, porque pues también se requiere una reinversión de capital, ¿no? O sea, tampoco me vayas a afectar, ¿no? Pues te hago huelga, ¿no? Hago un paro. Pues ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que haya un equilibrio, tanto a beneficio del trabajador como que también al beneficio del capital invertido, ¿no? Y la reinversión que se pueda llevar a cabo. La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen. Este porcentaje es constantemente revisado por esta Comisión Nacional, ¿sí? Entonces, ahorita pues, sigue vigente esta, la del 2009, ¿no? A pesar de que las condiciones económicas, bueno, no son las adecuadas, ¿no? Pero bueno, sigue vigente. La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación y un número determinado y limitado de años a los trabajadores de exploración y otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Es importante, ¿no? Porque no le puedes pedir a una empresa nueva un reparto de utilidades. Porque están en un ajuste. Apenas, donde probablemente están en previa recuperación, ¿no? De su inversión, ¿no? ¿Después de qué tiempo sería? ¿Después de 3 años? No, es un año nada más. Un año. Uh-huh. Y de ahí nada más es el 10%. Ah, no, bueno, no dice un año, pero sí puede ser, yo creo que 1 año, 2 años, ¿no? Ya puedes pedirlo, ¿no? O sea, Nada más es el 10% de las notas. varía, pero en este caso ahorita estamos hablando que es el 10%. Pero usted está hablando del 10% de las utilidades de la empresa. De las utilidades de la empresa, es correcto. Bueno, sí, porque hay personas que han entrado a trabajar y aunque tengan meses, les ha tocado reparto de utilidades. Ah, no, sí. O sea, siempre te va a tocar reparto de utilidades. Pero me refiero que cuando la empresa es nueva, ¿no? Cuando la empresa es nueva, no está obligado a pagar el reparto de utilidades, ¿no? Bien. Profe, yo tengo una duda. Digamos, si estoy en una empresa, ¿no? Y estoy con el sindicato, ¿las personas que están con el sindicato tienen derecho al reparto de utilidades también? Todos los trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades. Todos los trabajadores, incluyendo los desindicalizados. Gracias. Sí. Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes ajustándose al procedimiento que determine la ley. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección de administración de empresas. O sea, el hecho de que tú, trabajador, recibas las utilidades, tengas derecho, no significa que tú ya vas a opinar sobre la empresa, que ya vas a tener tu acceso a la dirección, o que puedas decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que pues, no puedes opinar sobre ello, ¿no? Bien, ¿qué dice el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo? Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ¿no? Hay que recordar que cada que sesiona se determina el porcentaje que se va a pagar, ¿no? El monto, entonces, monto máximo el 10%. 10%. O sea, los participantes con el porcentaje que determinen, ¿no? El porcentaje es el 10%. Aquí está el procedimiento, artículo 118. Para determinar el porcentaje que se refiere al artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración las necesidades de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales, ¿no?
En el 132 de la Ley Federal de Trabajo se señalan las obligaciones de los patrones para que con los trabajadores. En específico de la fracción 27ª se establece que se debe de dar oportunidad a los trabajadores de realizar las comisiones en su centro de trabajo y que ellos también deben de participar. Bien, las obligaciones de los patrones. Hay una integración de una comisión mixta, tanto de patrones como trabajador, para que se integra con el igual número de trabajadores como de patrón. Con la excepción de los trabajadores de confianza, no podrán ser representantes de los trabajadores en esta comisión, ya que así se establece el artículo 183. Aquí ya hay una exclusión, ¿no? Los trabajadores de confianza no pueden representar a los trabajadores, ¿no? En estas comisiones para acordar el tema. ¿Qué pasa si no te pagan? Esa es la pregunta, yo creo, ¿no? Un ser sindicalizado tienen que, pues, apoyarte en tu sindicato, ¿no? Para que el sindicato se cambie por ti, te represente. Claro. Y vamos a ver eso. ¿Qué pasa si no te pagan? Si no te pagan el reparto de utilidades, hay un procedimiento. Ahora también, vamos a suponer, vamos a ver otras hipótesis. ¿Qué pasa que te quieren pagar menos del 10%? También puede haber, lo que hay es tú puedes alegar una inconsistencia en cuanto al pago que se te va a realizar, ¿no? Y eso conlleva una sanción para la empresa. O sea, ¿quién te va a garantizar que se te paguen esas utilidades? No solamente el sindicato, sino el tribunal laboral es el que va a garantizar que se te paguen esas utilidades. ¿Me explico? Por eso vas a iniciar un procedimiento ante el tribunal para que solicites el pago de las utilidades. Ahorita lo vamos a estar viendo. Aquí está que los trabajadores de confianza no forman parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni serán tomados en consideración de los recuentos que se efectúan para determinar la mayoría de los casos de huelga, ni pueden ser representantes de trabajadores o organismos que integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. Pero sí participan en las utilidades, ¿no? Sí participan en las utilidades. En la cuestión... En la comisión que se conforme para poder determinar el reparto de utilidades, no pueden representar. No pueden ser participantes. Sí, claro. Se recomienda que se integre dentro de los 10 días siguientes la comisión contados a partir de la fecha de entrega de declaración. Esto va a partir de la declaración que hace la empresa, ¿no? De la declaración anual. Algunas de las funciones de las personas que integran la comisión mixta de participación en utilidades son las siguientes. Revisar la declaración anual a efecto de verificar si existen utilidades a repartir. Eso es importante. O sea que va a haber comisiones para ver pues cómo estuvo el tema de las utilidades, ¿no? Pero ahí dice si existe. Sí existen utilidades. En algún caso puede haber no existe. Cuando no existen utilidades, pues ¿qué hay? Pérdidas. Los que estudian contabilidad. Pérdidas. Números rojos, ¿no? Entonces a lo mejor se da una declaratoria una declaratoria de quiebra, ¿no? O sea, ese es el caso contrario. O sea, ninguna empresa que no tiene, o sea, una empresa que no tiene utilidades es una empresa que pues prácticamente no cumple con su finalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces una empresa debe tener siempre utilidades. A excepción, si no tiene utilidades, bueno, puedes verificar que no tuvo utilidades, ¿no? Pero pues esa empresa pues está seguramente en proceso de ejecución de quiebra, ¿no? Hay un procedimiento, no recuerdo, de pronto se me fue el nombre, el procedimiento de liquidación, ¿no? De liquidación de sociedad. ¿Ven? De la sociedad. Liquidación de la sociedad. Es procedimiento sí es de quiebra, ¿no? Sí es de quiebra. No recuerdo, de pronto se me fue. Y si la empresa ya está así, digamos, ya no tiene utilidades, si se declara en quiebra, ahí es donde no tiene la obligación de pagar a los trabajadores, ¿verdad? Pues no, porque para eso está la comisión, ¿no?
Ya revisaste que no hay utilidades, pues entonces ahí sí ya no estás obligado a pagar, porque no hay utilidades. Y en este caso, ¿qué pueden hacer los trabajadores para, pues, ya sería pues, su sueldo perdido o algo así? Pues es que, pues hay un principio de derecho, que nadie está obligado a lo imposible. O sea, no tienes utilidades, puede haber reparto de utilidades, o sea, tú corres la misma suerte que la empresa. ¿Me explicó? Entonces no puedes exigir una utilidad porque pues en realidad no existen. Para eso se crea la comisión, para que verifiques si es cierto que no hubo comisión, ¿verdad? Más bien que no hubo, perdón, utilidad. Ok, gracias. Otra comisión para crear las actas en las que se informan los trabajadores lo que se ha realizado en las reuniones que tiene como comisión. Otra comisión para crear el dictamen en donde se manifieste el resultado del análisis de la revisión de la declaración proporcionada por el patrón, informar la cantidad a repartir de utilidades si no existe base para efectos de reparto, o bien si se encuentra alguna cantidad de utilidad no cobrada. Aquí está, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? No existe base para efectos de reparto. Eso sería, ¿no? En ese caso, ¿no? Formular el proyecto de utilidades para la determinación individual de cada trabajador. Es otra comisión. Fijar en un lugar visible de todos y cada uno de los establecimientos que formen parte de la empresa o patrón. Realizar observaciones que crean convenientes cuando menos 15 días de anticipación al pago para que se dé oportunidad de que los trabajadores de cada centro de trabajo conozcan el proyecto de reparto. Dichas actas y dictamen deberán ir firmados por los integrantes de la comisión. Es decir, se hacen públicas, se van a hacer públicas estas actas donde se va a determinar cuánto es lo que vamos a recibir de utilidades. Se tienen que pegar en todas aquellas áreas que son públicas de la empresa, cuánto se va a pagar, qué día se va a pagar, ¿verdad? En base a lo que ellos ya revisaron las comisiones. ¿Me explicó? Puede ser por fin de año o fin de... No, eso en específico es antes de la declaración. Contadores, ¿cuándo es la declaración? En abril, ¿no? En mayo. De hecho, haces la declaración anual en mayo y en junio es cuando se hace el reparto de utilidades. De hecho, me parece que es en los primeros 20 días de junio. Algo así. Ajá. Los primeros 20 días de mayo, ¿no? No, de junio. El 25, ¿no? Ah, no, la declaración, sí, o sea, hay un tiempo, ¿no? No, la declaración la presentas en abril. Ah, es en mayo. ¿No? Primero Al 25, ahora sí. Ujú. Y ya te dan así como una extensión de tiempo Es correcto. hasta junio. Prefiero declaraciones. Bueno, este es solamente la anual. Porque le estás hablando de las declaraciones mensuales, ¿no? O las trimestrales. Ah, bueno, eso es otro. Claro. Estamos hablando de declaración. Habrá ya 20 de mayo. Ajá. Sí, en abril es la declaración, La ¿verdad? declaración patrimonial, la declaración de personas morales es en abril, ¿no? Ujú. Y ya la repartición de utilidades es en mayo, más tarde día 20. Bien, vamos aquí a ver que en los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Vamos a ver aquí el ejemplo. Carlos Pintado cuenta con salarios, Carlos Santos cuenta con salarios variables de la siguiente manera: 6,200, 6,600, 9,000, 9,600, 7,400, 8,500. ¿No? ¿Qué se hace ahí en este caso para determinar el reparto de utilidades? Un promedio, ¿verdad? Que en este caso vas tomando lo que percibió que al año, que fueron 96,200, sacas un promedio. ¿Cuánto serían? A ver, hagan una cuentita. 96,200 entre 12. Ese sería prácticamente el salario, ¿verdad? Que se debe considerar en promedio. O sea, se va a tomar como retribución el salario diario promedio de las percepciones obtenidas en el año, ¿no?
Entonces se tomaría un promedio. Se suman las cantidades y divide entre 12 para obtener el número salario mensual promedio y a su vez el salario mensual promedio lo dividiremos entre 30 días para sacar el salario diario promedio. ¿Cuánto es? 8,016. El salario diario promedio, entonces, de 8,016 entre 30, ¿cuánto sería? 267.22. Y para obtener los salarios y los días que han laborado todos y cada uno de los trabajadores que tienen derecho a las utilidades, el patrón debe de proporcionar a la comisión las listas de nómina, listas de raya y de asistencia del personal del ejercicio fiscal en que se actúa. O sea, el patrón, ¿sí?, debe proporcionar toda esa información a las comisiones. Los trabajadores que tienen derecho a participar en el reparto de utilidades son los establecidos en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quiénes son los facultados para participar en el reparto de utilidades a raíz de las dudas que tenían? Allá en casa, atrás de la pantalla, ¿me pueden decir quién es? ¿Me pueden ayudar leyendo? Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. ¿Por qué los directores, administradores y gerentes generales no? Porque son de confianza y son los que tienen mayor, más que son de confianza, son los que tienen mayor ingresos, ¿no? Un mayor sueldo Mayor sueldo, un salario. Siga, por favor. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor al que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de ese al trabajador de planta con las mismas características, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Bueno, aquí está la pregunta que hace rato me hacían. ¿Los de confianza van a recibir? La respuesta es sí, pero siempre y cuando no te excedas a un salario superior al de los sindicalizados o trabajadores de base. ¿Sí me explico? O sea, el más alto rango dentro del sindicato. Exacto. El más alto rango de salario. Uh-huh. Y de ahí no puedes pasar, ¿no? Si lo pasas, no tienes derecho a participar. Es correcto. No, es correcto. Si ya te excedes de ese salario, ¿verdad? Del salario máximo determinado para los sindicalizados o de base, entonces ya no participas. Por eso es que les decía en un principio, ¿no? Y que me preguntaba Enrique, ¿los de confianza? Sí. Pero siempre y cuando cubriendo esta hipótesis. ¿Quiénes no? Y ya a raíz de lo que yo les comentaba. ¿Quiénes no? Pues ¿por qué? ¿Por qué los directores, administradores y gerentes generales? Porque rebasan los montos, o sea, son los que tienen el salario más alto por lo regular, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Y son los que gozan de mayores prestaciones y demás cosas, ¿no? Viajes, vacaciones pagadas. Y me refiero a vacaciones pagadas no porque te paguen lo que corresponde, ¿no? Sino que te paguen hasta el avión. ¿Me explico? Entonces, son los beneficios de ser el jefe, ¿no? Bueno, si me hace favor, perdón, pero es que era importante hacer el paréntesis. Sí, profe. 3. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses. No podrá exceder de un mes de salario. Muy bien. ¿Paso a la otra, profe? Sí, por favor. 4. Las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Aquí hacemos un paréntesis. ¿Qué pasa? Pues voy a dar a luz, ¿no? Y pues tengo que, o sea, ya estoy en licencia, ¿no? Y entonces, o que ya se accidentó el trabajador y ya lleva 2 meses que no puede presentarse a trabajar, ¿no? Pero tiene el derecho a participar en el reparto de utilidades, ¿no? No por hecho de no estar activo, significa que no, bueno, activo físicamente, ¿no?
porque pues siguen estando en activo, pues no conlleva que no reciba las utilidades. Bien, adelante. Los 4 trabajadores. bis. Sí. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Ujú. Sí. 5. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. ¿Le sigo, profe? Por favor, ya son 2 nomás. 6. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Y 7. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí le paramos. En efecto, los trabajadores domésticos, pues no, ¿verdad? Porque no hay una utilidad. ¿Cuál es el caso? Pues no hay una utilidad en el tipo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? No hay una ganancia como tal. O sea, los trabajadores eventuales sí tienen derecho, pero siempre y cuando cumplan los 60 días durante el año, ¿verdad? Por lo menos. O sea, a veces son los eventuales y llevo una semana, ¿no? Y ya estoy bien emocionado porque ya me van a pagar mis utilidades, ¿no? Pero ¿acaso he trabajado 15 días y pues no, ¿verdad? No tengo derecho a que se me paguen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a seguir todavía con este tema. Nos vamos a llevar todavía un ratito. Vamos a avanzar todavía 10 minutos más y ahí vamos a parar. Bien, vamos a ver las presentaciones. Bien, vamos a regresar más adelante a esta hojita. Vamos a ver cuáles los elementos o las bases teóricas para el trabajo del reparto de utilidades. El chiste es, la idea es, más bien el punto es que sea un instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y el capital, reconociendo la aportación de la fuerza del trabajo, contribuir a elevar el nivel económico de los trabajadores y sus familias y mejorar la distribución de la riqueza, aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de los trabajadores y de los empresarios para alcanzar una prosperidad común. Ese es el objeto teórico del reparto de utilidades, ¿no? Aquí está la fecha. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se deba pagar el impuesto anual. ¿Cuándo se debe pagar el impuesto anual, contadores? En abril. En abril, ¿verdad? Ya dijimos. El 30 de abril, ¿no? 30 de abril. Es cuando... Que había un comercial incluso, ¿no? De televisión, el 30 de abril. No, algo así recuerdo. No, 30 de marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo y junio. No, porque dice 90 días. No, dice 60. 60, entonces abril y mayo, sí, ¿no? Entre los 60 días siguientes a la fecha. Entonces, las personas morales empiezan en marzo y las personas físicas en No. abril. No. ¿Cuándo se hace la declaración anual? En abril. Entonces tenemos 60 días para pagar. Mayo y junio. Lo que sería todo mayo y todo junio, ¿no, profe? Es correcto. Porque se tiene hasta el 30 de abril. Yo tengo entendido que se tiene todo el mes de abril. Hasta el 30 de abril es la fecha límite Para la para el pago, declaración. la declaración Ajá. anual. Ya a Exacto. partir del 1 de mayo, ya es que pueden empezar, del 1 de mayo al 30 de junio, ya cuando pueden empezar con, en ese lapso es cuando se hace el reparto. El reparto de utilidades. Pero muchos lo hacen en la primera semana la primera o segunda semana de mayo. Sí, de hecho, no sé si vieron, pero hubo en la radio, hubo muchos comerciales en el mes de junio, donde decía, oye, ya se tiene que pagar las utilidades, el reparto de utilidades, y si no se te paga es sanción, ¿no? Es
¿no? Entonces, el mes de junio es la fecha límite, en efecto, para poder pagarlas. Ya salimos de la duda, ¿no? Ya. Que teníamos hace rato, ¿no? Perdón, ¿a qué se refiere con el pago anual? De La impuestos. declaración de impuestos. De lo que salga de tu declaración. Sí, por eso es que se toma la declaración de impuestos como base para hacer una revisión de tus utilidades. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional será dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en el caso de que esta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. O sea, no te pagaron, no fueron reclamadas, ¿no? Se agrega la utilidad repartible del año siguiente, ¿no? O sea, que vuelvan para el año siguiente, se acumulan. Sí. Por ejemplo, si renuncia, pero todavía no tienes el pago de utilidades. Si tú renuncias o te corren, tienes derecho al reparto de utilidades. Pero, o sea, tiene este año, si no lo recoges, es hasta el próximo. Y si pasan 3 años, 4, todavía tienes derecho. Acuérdate que tienes prescripción y todo prescribe el año. O sea que tendrás un año para poder hacer el reclamo. Si no, pues, Ya perdiste. Sí, metes tu solicitud de reclamo, ¿no? Bien, aquí vamos a parar el día de hoy para que veamos ya entonces otras cosas. Y aquí le dejamos para para que la próxima sesión sigamos, ¿no? Tareas, ¿qué tareas? ¿No han entregado tareas todos, por favor? Ahora ya vamos con sindicatos, pero bueno, yo voy con Yo en los 10 minutos que puso de así libres, ya mandé mi tarea, profe. Sí, estamos en sindicatos, ¿no? Sí, Sí, sí. Pero es algún tema. ¿Cuál? Sindicato, ¿no? No. Sí. A ver, vamos a O sea, el ver. sindicato ya definió la tarea, pero se saltó el de prestaciones laborales. No de la tarea. No dejé tarea, no, en esa no dejé tarea. Precisamente porque no bueno, les voy a explicar por qué no. Voy a dejar de compartir y voy a compartir en la plataforma. O es en esa. Vamos a hablar directo a los sindicatos. Me voy directo a los sindicatos. ¿No? Permítanme. En la quinta, ¿no? En la quinta, ajá. Sí, porque la 4 es. Y ahí hablan de los sindicatos. Pero en la cuarta no hubo tarea, ¿no? Bien, estamos viendo en prestaciones laborales, ¿verdad? Sí. Y estamos en reparto de utilidades. Ya dejé tarea las condiciones laborales, ¿no? Y nos falta abordar los sindicatos. Eso lo vamos a abordar la próxima sesión. Ahora, ¿por qué les dejo los de los sindicatos? Quiero que ustedes me ayuden leyendo. Quiero que ustedes, el tiempo lo tenemos encima, ¿no? Y por más que queremos avanzar, ya vimos que nos vamos deteniendo. Y entonces, sí es importante tener una noción del tema de los sindicatos, ¿no? Pero esta está abierta todavía, ¿no? ¿Hasta cuándo se cierra? ¿Se cierran 3 se días? cierra el martes. Martes, sí. Creí que íbamos a ver los sindicatos en esta sesión. Sí, por eso La voy a modificar, de una vez la modifico. Y la próxima semana vamos a ver sindicatos. la próxima semana vamos a ver sindicatos. Entonces va a ampliar el periodo, ¿verdad? ¿Cree? Se va a ampliar el periodo, de entrega, pues, de la tarea. Ajá, voy a ampliar el periodo de entrega, sí, ya entendí. Sí, porque son 3 días, 10 horas. Para el martes 8. Sí, me pregunté. Y Bueno, pero vamos a modificar la tierra y ahorita no, ya me firmo. Que no debemos entender para ir. no, sí, hay que modificar la fecha, pero no la voy a dejar muy larga, o sea, después de 8 días, dentro de 8 días, ¿qué fecha es?
12. 12. No, La vamos- 12. La vamos a dejar para entrega el 16. Ok. Pues vamos a ver Sí, si porque el examen prácticamente es en 15 días, que es el 19. 19, sí. Ajá. El 19 de agosto son los exámenes. Ese es el examen, Final. ¿es el final? Sí, porque solo cuando estamos, si hubiéramos llevado la materia en el primer y segundo bloque, ahí sí tuviera oportunidad de hacer 3 exámenes. Pero como nada más fue en el segundo bloque, en un solo bloque, solamente uno. Y con Ya. eso nos califica. La quinta. ¿Y cuándo salimos entonces? ¿Cuándo terminamos En 2 semanas. Después del, como por el 20 y tantos, porque ustedes tienen para subir calificaciones lo que es lunes, martes, miércoles, que sería 19, 20, 21, 22, 23 y 24, algo así, en esa semana. A ver, tenemos 2 sábados. 2 sábados más. Sí. Pero el 19 no, Es clase y es examen. clase y examen. Es que hay maestros que nos los manejan de que si no se termina de ver el tema, lo vemos en la clase, después de la clase, digamos, su clase termina a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde abren el examen y lo cierran a la medianoche o lo dejan abierto para al domingo, lo cierran a mediodía o medianoche, por los que Vamos a trabajan. hacer eso. Vamos a hacer eso. De hecho, vamos Sí, a... hay unos que dicen, tomamos la clase y les doy tiempo para que contesten el examen. No sé, tal. Sí, vamos, ese día vamos a abrir el examen y que se cierre ese mismo día, ¿no? Sí. De todos modos, yo les voy a dejar una pequeña actividad para que vayamos calentando motores con respecto al examen. Esta semana se los pongo, el más tardar el miércoles. Entonces el miércoles métanse por favor a revisar la plataforma para que vean la actividad que les voy a dejar. ¿En qué semana es? ¿Perdón? ¿En qué semana la va a dejar? Esta semana. No, pero ¿en dónde lo va a Ah, ¿En qué semana de la plata? ¿En la quinta? ¿Qué es hora? voy. Sí, la quinta, estamos en la semana quinta. ¿O la van a dejar en la, No, hoy la cuarta. en la cuarta? Hoy estamos en presentación de la oferta. La quinta es- No, la quinta. Ah, es que También es en línea 4. Profe, sí. Bueno, la voy a dejar aquí en la quinta semana, Ok. ¿no? El miércoles revisen, por favor, y va a estar en la quinta semana. Estaba pensando dejarlo en exámenes, pero no, mejor lo dejo en quinta semana. ¿Sale? Ok. Por favor. Y si tienen conocimiento de otros compañeros, por favor también avísenles, si me hacen favor. Muchísimas gracias, que tengan bonito fin de semana. Espérame, no,